Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Esteban Zanin, promotor cultural de la editorial Autografía y tengo el placer de estar con ustedes aquí hoy haciendo la entrevista con Juan Viedma Martínez, el autor del libro La cárcel en carne viva. Muchas gracias a todos y a todas por ver esa entrevista, esa presentación y principalmente gracias a ti, Juan, por aceptar la invitación de la editorial para hacer esa presentación de modo online y por la publicación de tu libro. Así que felicitaciones y nada, te paso la palabra para que pueda presentar y ya empezamos. Muchísimas gracias, Esteban. Antes de nada y antes de entrar en el contenido de la conversación, agradeceros tanto a ti como a la editorial pues la buena disposición hacia la publicación del libro y hacia la entrevista que ahora mismo estamos manteniendo. Y en cuanto a mi presentación, pues bueno, si quieres entro ya en decir quién soy. Entonces, bueno, soy español, madrileño. Soy abogado y economista por ICADE y la Universidad de Deusto, con doctorado en Derecho Internacional Público. Tengo 67 años de edad y tuve el infortunio. Bueno, perdón, antes de entrar en ello, decirte que soy padre de 3 hijos, que es lo fundamental para mí, es decir, nunca entendí la vida sin la familia. 3 hijos independientes que están bien ubicados y cuya trayectoria ha sido excelente, es decir, que me siento muy orgulloso por el esfuerzo que ellos han hecho por sacar su vida adelante. Son 3 chicos estupendos, 2 chicas y un chico, a los cuales la verdad es que les debo parte de mi formación como ser humano, porque aparte de lo que yo les haya podido mostrar o enseñar, ellos me han dado muy buenas lecciones. Respecto de lo demás, como he dicho, tengo 67 años, ya he dicho el currículum mío, que con eso es suficiente, de manera sintética. Y bueno, tuve el infortunio de entrar en prisión el día 5 de mayo del año 2016, con salida con libertad total el día 8 de junio del 2021. Es decir, 5 años, un mes y 3 días. Esa es la historia. El libro tuvo su arranque en el centro penitenciario, junto con algunos otros cuyos manuscritos estoy a la espera de poderlos tener. Y bueno, digamos que el tiempo allí es un tiempo pausado, donde es un paréntesis en la vida. Al carecer de libertad, evidentemente, la vida se detiene y se crea un bucle, una especie de déjà vu de cada día que repite el anterior, la rutina, lo que yo llamo rutina carcelaria. Entonces, bueno, lo más importante para sostenerte, para ser fuerte, no está en el físico, está que evidentemente también lo tienes que trabajar. Te puedo decir que, por ejemplo, en la cárcel yo a diario corría y era conocido por todos, corría 10-12 kilómetros diarios en el patio, a una media de 5, por debajo de 5 minutos el 1000. Y eso lo hacía a diario para mantener físicamente y porque realmente luego liberas unas ventas de endorfinas que te ayudan mentalmente también. Pero lo más importante es mantener tu pensamiento libre. Si no mantienes el pensamiento libre, caes. Y si caes, pues es muy difícil luego que te puedas levantar en un ambiente como es el carcelario. Porque vuelvo a repetir que no solamente es la restricción de todas y cada una de las libertades. Si ellos te institucionalizan, formas a ser parte de como un mobiliario de la cárcel. Y en eso no se puede convertir nunca un ser humano. Yo creo que eso lo hice bien y evidentemente los resquicios psicológicos que te puedan quedar, porque no es una experiencia bondadosa, sino que es una experiencia ingrata. Supongo que algo habrá quedado, pero bueno, yo me mantuve firme y traté de llevarlo de la mejor manera posible para yo no derrumbarme. Y creo que lo conseguí. Felicitaciones igual por ese momento que como vamos descubriendo un poco, que ya de lejos de imaginar ya no parece algo que sea tan fácil y pudiendo descubrir un poquito más, vamos a ver que quizás
No es ni parecido a lo que se imagina. De hecho, me gustaría saber dónde vino esa fuerza, esa inspiración o también ese trabajo ahí para poder escribir y hacer, crear tu obra, Juan. Sí, te lo voy a decir y tanto tú como la gente que después vea este vídeo, la verdad es que es muy fácil de entender. También lo que parece sencillo luego resulta complejo, pero en pocas palabras, yo me he definido siempre a mí mismo como una persona que no le ha gustado nunca el hecho de que no existiera, no la justicia en cuanto a ley positiva, sino una justicia natural en la vida. ¿Qué quiero decir con ello? Que cuando yo veo situaciones injustas dentro y fuera de lo que es la cárcel, me revelo, me revelo. Es decir, es innato en mí, a ti te pueden modificar la personalidad, pero con el carácter naces. Y esas cosas son las que me motivaron para escribir este libro del que estamos hablando, de la cárcel en carne viva, a través del contacto con los internos, que fue continuo, puesto que estaba muy involucrado en tratar de ayudarles en la medida de lo posible a hacer más llevadera su condena, rebajarla, hacerles recursos y tratar de obtener para ellos aquello que yo consideraba que les correspondía y que les denegaban juzgados, audiencias y las propias juntas de tratamiento del centro penitenciario. Eso es en síntesis de dónde brota, al margen de por tener activo mi pensamiento, pero también cuando estás en contacto con seres humanos de distinta extracción, no dejan de ser un reflejo, esas pequeñas sociedades marginadas, como puede ser la carcelaria, no deja de ser un reflejo de lo que es la sociedad fuera también, porque es una muestra de la sociedad. Te encuentras personajes variopintos, situaciones dramáticas, situaciones increíbles que uno no puede llegar a decir cómo puede ser que esto haya ocurrido, esté ocurriendo. No lo sospechabas ni te lo podías imaginar de ninguna de las maneras, pero realmente ciertas. Y como dice en el prólogo del libro, es un relato vívido y vivido dentro de lo que es un centro penitenciario. Un, son lenguajes que ahora se utilizan pero que luego al final no consiguen nada, para dulcificar expresiones carcelarias, todo lo que deriva de cárcel, carcelario y carceleros. Y Juan, ¿cómo fue el proceso, así, la rutina para escribir, el proceso creativo? ¿Cuánto tiempo tardaste? Dijiste igual que tenía otros manuscritos que todavía no tiene acceso. ¿Cómo fue eso? No, es rápido, pero claro, yo no creas que tenía tanto tiempo disponible. ¿Por qué? Bueno, tenía más tiempo cuando estaba en celda, pero me gustaba escribir a veces más, porque en las celdas tienes inconvenientes, sobre todo cuando te hacen compartir celda con otra persona, porque son espacios muy pequeñitos, muy pequeñitos. Es decir, que una convivencia con otro individuo, con otra persona, en un espacio de menos de unos 7 metros cuadrados, pues imagínate lo que es. Entonces solía escribir más en espacios, o bien cuando había una sala de lectura o una biblioteca en alguno de los módulos, solía escribir allí. Y si no, en una de las mesas del comedor cuando estaban desocupadas. Y lo hacía pues haciendo como una especie de entreactos, es decir, que cuando tenía tiempo disponible para yo seguir comenzar y continuar con la escritura del libro que ha visto la luz, seguía y lo hacía, pero siempre he sido de escritura fácil y rápida. Otra cosa es que luego sea buena o no a criterio. Yo no soy quien tiene que juzgar y valorar mi obra, sino aquel que tenga la oportunidad o la consideración de leerla y quiera adentrarse pues, en este libro o en cualquier otro libro. Es decir, cuando una persona escribe algo, salvo que yo creo que escribir nunca debe ser un oficio. Es decir,
seas novato o seas un escritor consagrado, escribir tiene que ser una especie de aventura y cada aventura tiene que ser distinta. No, no puede ser que te crees un oficio como algo, como una imposición de que lo consideres como un medio para vivir, porque entonces al final se convierte en todo lo contrario. Y en fin, también tengo que agradecer especialmente a algunos internos, algunas, bueno, llamarles internos, no, algunos de los compañeros de cárcel con los que tuve la oportunidad de charlar, de conocer muy a fondo por las experiencias que me comentaban a raíz de los escritos que yo les tenía que formular. La verdad es que me contaban no solamente el tema legal, sino me contaban su historia vital y sus circunstancias. Y algunas eran verdaderamente trágicas, contrastadas y reales, y, y que vuelvo a repetir, que no me cabe duda que son un reflejo de lo que también hay en la sociedad abierta, yo me leo en la sociedad libre, entre comillas. Y Juan, tocando todos esos temas que son súper delicados y mucha gente a veces prefiere ni hablarlos o taparlo así con la mano, pero sabiendo que están ahí. ¿Haces el libro con una intención, un mensaje? ¿Qué te gustaría transmitir a lectores y lectoras? Pues la intención del mensaje es que no crean, lo digo porque en el mundo hay muchas cárceles, hay muchas, no solamente son las españolas. Me parece que de soslayo y de pasada menciono un poquito el ámbito general de lo que son las cárceles. Tuve la oportunidad además de tratar con casos extraordinariamente públicos y que socialmente fueron muy conocidos. Especialmente uno que me dolió muchísimo, que fue el tema de los taiwaneses. 265 jóvenes, muy jovencitos todos, en edades comprendidas entre 20 y 30 años, que estuvieron en prisión provisional en España más de 2 años y que después, por desgracia, los delitos se cometieron en España y rige el principio de territorialidad, algo que me parece a mí que los abogados o no conocen o bien se hacen o pasan de reojo por este tema. O le dan de lado, esperando nada más que obtener un beneficio pecuniario más extendido en el tiempo. El problema es que al final vino Xi Jinping a España, negoció con Pedro Sánchez y al final todos los taiwaneses que me tenían muchísimo cariño, mucho respeto y mucho cariño, y porque además conocí, la verdad es que aunque en su monto total fue un delito, digamos que gordo, entre comillas, si divides la cuantía entre los implicados, hubieran tocado un delito mínimo. Pero ¿sabes lo que ocurre? Que Xi Jinping consiguió llevárselos en un acuerdo que hizo con Sánchez bajo cuerda y allí lo que les esperaba es la muerte. Y te lo digo directamente, la muerte. Yo tuve oportunidad de hablar con todos sus abogados en España. Les habían sacado ya más de 2 millones de euros a las familias, en conjunto a los 267 taiwaneses. Y la verdad es que me dio una pena terrible, muchísima pena. Yo creo que ha sido uno de los casos que más me ha llegado por la atrocidad que sé que iban a pasar después de que dejaran España. Si ya la cárcel es mala, en China es que lo que les sobreviene, porque yo estuve implicado también con anterioridad en un tema de comercio de órganos y sé de dónde provienen, de los de China, estaba denunciando en el Parlamento Europeo incluso, porque van para el mundo occidental, es decir, se compran órganos y los órganos provienen de presos en China, en Y, vivo, en vivo y en directo. y entonces el libro también va un poco para denunciar todo eso que El ocurre. libro es para que se tome conciencia de que, primero, las cárceles no reinsertan. En las cárceles se viven situaciones terriblemente injustas, desproporcionadas y que no se corresponden con la realidad. Y hay que delimitar, evidentemente, sabemos que hay crímenes que son aberrantes, que a todos nos producen un fortísimo rechazo. Lo que ocurre es que no puedes mezclar todos en un mismo saco común, es decir, tendría que haber dentro de los tratamientos
personas, psicólogos y psiquiatras que sepan delimitar unas circunstancias con otras. ¿Por qué? Porque si no, luego se pueden producir problemas que son insalvables, incluso derivar en un resultado que puede ser trágico. Trágico. ¿Por qué digo esto? Porque la gente ve películas de cárceles y ve las aventuras y ven las fugas y ven historietas de estas. Pero claro, el sentido de la vida hay que profundizar en él. Y el sentido, si tú quieres saber algo de lo que es una cárcel, evidentemente déjate llevar por alguien que te lo narre y que lo haya vivido y que tenga esa experiencia. Y más si tiene una mente, si ha estado muy en contacto con los presos, si proviene del ámbito jurídico y además de eso, pues ha puesto un interés humano en ello. Yo creo que eso te puede transportar a una realidad que lo es y no una ficción. ¿Y a quién te gustaría que llegara este libro? ¿Quién te gustaría que leera, que pudiera aprender, pueda Los involucrarse que un más poco? tendrían que aprender, te lo voy a decir, pero vamos así, de sopetón, tal y como me sale. A todos los jueces, para que cuando juzguen, dado que ellos no pueden ser juzgados, sepan aplicar 5 principios: la legalidad, la proporcionalidad, la imparcialidad, la tutela judicial efectiva y que verdaderamente se den. Eso es lo que crea un Estado de Derecho y donde en ese momento se pueden salvaguardar las garantías. Y más aún que cuando una persona sea juzgada en una sala o en un tribunal, se sepan guiar no solamente por las instrucciones que se hacen en diligencias previas, sino que realmente en casos de crímenes muy gordos, en aquellos que puedan ser más deleznables, se sepan asesorar de personas cualificadas en el ámbito psiquiátrico y de la psicología. Y que sepan la extracción social de los individuos que son condenados y que vean realmente las opciones y posibilidades que hay de reinsertarlos. Y que creen los centros penitenciarios de manera tal que no sean sitios donde, digamos, donde se recoge lo que ellos puedan entender como basura social y se les deposite en unos centros donde la verdad no van a ser reinsertados y van a salir no solamente no reinsertados, sino con esa rabia contenida. ¿Por qué? Porque en la cárcel realmente el trato no es exquisito, ni muchísimo menos. Y eso que estamos hablando de un país que no estamos hablando de China, no estamos hablando de cárceles hispanoamericanas o iberoamericanas que son durísimas, o cárceles asiáticas que son terribles. No estoy hablando ya solo de China, sino Tailandia, Indonesia, muchísimas cárceles africanas que son terribles, son sitios donde la vida no vale nada una vez que estás dentro. Aquí todavía eso se mantiene, es decir, unos mínimos sí los hay. Y luego también a todos los funcionarios, a todos los funcionarios que se llaman funcionarios públicos civiles de prisiones, para que sepan que si han entrado ahí porque no valían para otra cosa, mejor que se hubieran dedicado a otros menesteres, porque no se puede llegar ahí y descargar sobre los internos la rabia o frustración que ellos puedan tener por su trabajo, por su situación o por lo que sea. Yo he llegado a escuchar frases de funcionarios que algunos han tenido no la amabilidad, sino que han querido hablar conmigo más bien por necesidad de ellos que por mi propia necesidad, que me han dicho, mira, aquí el 90% somos unos vagos. Estamos aquí porque no valemos para otra cosa. Eso es literal. Entonces no estoy diciendo nada malo, es que me lo han dicho directamente ellos. Y Entonces, transcribo lo que de manera literal a mí se me ha dicho. Y de lo que he visto, la verdad, de los casos de muerte que he visto, se podían haber evitado todas y cada una de las que he visto. Y Pero es claro, se da un otro peso a ese tipo de noticia que si a lo mejor pasa afuera o en la calle o en un nunca, sitio público, nunca. cuando estamos hablando de un ambiente carcelario ya no es algo que se tenga en cuenta o que tampoco va a salir a la luz, ¿no? No, y luego la sociedad tendría que pensar también lo siguiente. Vuelvo a repetir que a todos
nos produce un rechazo extraordinario esos delitos que podemos calificar de muy feos y muy horribles, como es quitar la vida a otra persona, como es violar a una chica, como es un tema de menores. Todas estas cuestiones son terribles, terribles. Luego están lo que podemos llamar delitos. Yo siempre he desglosado entre delitos y crímenes. Crímenes son estos últimos, estos que estoy comentando, que son los que producen más desprecio social, en el sentido de que parece que la sociedad ya hubiera querido un ajusticiamiento en la plaza del pueblo. Aún así, hay que ver qué problemas ha tenido ese individuo o si verdaderamente mentalmente está sano o no. ¿Y por qué se ha cometido? Porque la manera de evitar un delito es buscar una labor de prevención. Y esa labor de prevención se puede hacer incluso dentro del centro penitenciario, pero no se hace nada. Nada de eso. ¿Por qué? Para que no se recaiga, no se reincida y que esa gente pueda de alguna manera reinsertarse o resocializarse, como se le quiera decir. Y luego saber distinguir entre aquellas personas que están cuerdas de aquellas que no lo están. Y no estoy llamando con esto taraos a nadie, sino aquellas personas cuya mente no es normal porque tiene algún tipo de patología, sea una psicopatía, una sociopatía, lo que sea. Entonces, ¿quién es quién? Y Juan, el libro ya vemos que lleva una carga súper importante y súper real de muchas cosas que han pasado, lo que ha experimentado. Es un libro que está basado todo en hechos reales, Todo, tal cual. al 100%. Y eso, en hechos reales, y eso que he querido omitir muchas cosas para no... Es decir, si hubiera derramado, verán, sí, primero que hubiera... quise hacer un libro que no fuera extenso, pero sí que transmitiera a la sociedad una realidad distinta a la que ellos entenderán seguramente por las películas, por la información que reciben y demás. Incluso hasta los propios familiares de los presos, que tampoco saben muy bien, porque los presos a veces cuentan las cosas de una manera, o bien porque no se preocupe la familia, o a veces lo exageran y a veces lo minimizan. Entonces las familias muchas veces están al margen de las situaciones, luego también por las dificultades que atraviesan las familias de los internos, que son muchísimas. De todos los casos que yo he conocido, la inmensa mayoría pues son, en cuanto a internos jóvenes, son familias muy desarraigadas, en fin, te puedes imaginar lo que hay. Entonces, que se han visto abocados a temas de drogas, a temas de delincuencia, no porque no, posiblemente porque la sociedad en su momento no les ha tendido la mano y ha sido muy permisiva con todos aquellos que han corrompido realmente a la sociedad y después, sin embargo, tenían que buscar a alguien que pagara por ellos y han cogido evidentemente al último eslabón. Y Juan, si vamos a una librería, a una biblioteca, ¿en Mm. qué género literario podríamos encontrar La cárcel en carne viva? La verdad es que dado lo que hay hoy en día, no pienso, no porque este sea mejor que los demás, sino porque es distinto. Creo que no vas a encontrar ningún libro que hable realmente de manera sincera y seria de la cárcel. Estoy absolutamente convencido de ello porque es que no lo hay. Solamente te puedes encontrar con libros de aventuras, de fugas o relatos ficticios. Este, sinceramente, es real 100%. No hay imaginario, no hay ningún imaginario, ni por verte encerrado y luego además porque a mí no consiguieron nunca institucionalizarme, con lo cual no tengo la deriva de irme hacia un lado o hacia otro, sino que trato de ser objetivo y de contar las cosas tal y como yo las viví y las sentí. De ahí viene lo de vívido y vivido. Pues aquí, para que sepan quien todavía no tiene el libro, aquí abajo estará la descripción del video. Hablamos un poco sobre Juan, sobre el libro y está el enlace de compra para quien todavía no lo tiene, quiere descubrir un poco más sobre esa parte de la sociedad que hace parte de cómo nos organizamos, pero vamos escondiendo ahí bajo la alfombra, pero sí que hay que ser
hablado, hay que ser cuestionado, hay que ser mejorado y cambiado. Y involucra, como dijiste, su propio ecosistema que Sí, no está bien hecho y tampoco está bien escondido, simplemente que no hay, no se da el valor, no, la gente no lo busca o tampoco busca esa justicia, de hecho, que es lo no más. interesa. Digamos que son temas que tratan de ocultar porque no interesa primero decir lo que hay dentro, por eso son como guetos, la información no sale nunca de allí, salvo que alguien la traslade o se atreva a hacerlo como yo lo he hecho con este libro. Y, y bueno, está todo. Son como lo que te he dicho antes, son una especie de infiernos de Dante donde están encapsulados la gente. Y además que no hay ninguna intención de sacar adelante a las personas que tienen muchas posibilidades de ser reinsertados y de volver a una vida normal y de recuperar su situación a nivel personal, familiar y social. No, no. O sea, las personas, primero, si llega alguien mal, va a salir peor. Y si llega alguien que llegue bien, va a salir mal. Y eso no entiendo que la justicia deba de ser así. Otra cosa es que yo no entienda que haya que ver, que haya que distinguir muchas cuestiones y que las víctimas siempre son víctimas. Eso para mí es inexcusable. Y es decir, el tema de que haya, de que haya una relación entre el que ofende y el ofendido es incuestionable, sobre todo en determinados tipos de conductas, que son aquellas que producen un rechazo social mayor. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta perder la vida o, o bien que se produzcan hechos como pueden ser, comentaba antes, violaciones o temas de abusos de menores o este tipo de problemas sociales que, ojo, no porque haya gente en la cárcel, no lo hay fuera. Lo ha habido, lo hay y lo habrá, pero porque la sociedad tampoco se preocupa mucho de ver. El mundo es muy grande, evidentemente, y somos países muy diferentes todos. Hay mundos más desarrollados y mundos menos desarrollados y algunos prácticamente que no tienen desarrollo ninguno. Pero ya no sé cuál es más natural y cuál es más real, porque ya me lo cuestiono a veces, porque cuando se occidentaliza todo y se pretende decir que somos los mejores en todo, es porque no lo somos. De hecho, me gustaría invitar a todas las personas que ya leyeron el libro o que lo van a leer, que puedan compartir con Juan qué sintieran, qué les ha tocado, qué les provocó la lectura y también que den sus críticas constructivas, halagos sinceros y nada, que pueda tener esa reciprocidad después de todo el trabajo involucrado y todo que dice respecto sobre la obra. Y ahora para terminar, Juan, una pregunta igual más distinta, más personal. Quería saber qué se siente publicar el libro. ¿Qué se siente cuando recibes la respuesta de la editorial que dice que va a publicar y lo puedes ver, tu propio libro con tu nombre en la portada? Sí, siempre es bonito porque cuando haces una labor de creación o de pensamiento o de cualquier tipo, como la persona que da igual el oficio en el que te desarrolles, cualquier una labor artesana, pues no sé, siempre es grato que alguien vehicule lo que tú has hecho y lo pueda dar a conocer a los demás. Y desde luego ahí entran en funcionamiento las editoriales, y no estoy hablando de grandes editoriales en las que prima mucho pues, lo que es el ámbito del negocio y de la rentabilidad. Y luego también el que se consideren consagrados todos aquellos autores que han tenido éxito en un momento determinado y ya casi por obligación hay que publicarlos y hay que leerlos, porque no todo lo que se publica es bueno, ni todo lo que se publica es lo que se debería de publicar, bajo mi punto de vista. Yo no soy pretencioso, es decir, si yo tengo ganas de escribir un artículo o un libro, lo hago, pero lo hago no por vanidad ni por soberbia o por pensar en lucrarme de ello, sino porque me nace el hacerlo así. Por eso digo que es una especie como una labor artesanal
en el sentido de que uno puede hacer una escultura, pintar un cuadro o cualquier otra cosa, da lo mismo, un libro no deja de ser algo parecido. Pues felicitaciones por el hecho, felicitaciones por el momento. Ojalá que las personas puedan aprender mucho y concientizarse de muchas cosas, cuestionar y, ¿por qué no?, tomar una actitud para mejorar, como Sí, persona, como sociedad. siempre es bonito que la gente se pregunte siempre las cosas, se cuestione, se ponga ese signo de interrogación en la cabeza y se cuestione las cosas. Y yo creo que este libro, aunque he hecho, digamos que cuando me has preguntado a quién iba dirigido, realmente va dirigido también a la sociedad en general, pero en particular a aquellos que intervienen en los procesos por el cual una persona es enjuiciada, juzgada y encarcelada. Todo ese personal que interviene, ¿para qué? Porque ellos son los que de primera mano deberían de poner, digamos, al alcance de todos los internos las posibilidades máximas en el sentido de rehabilitar, resocializar, reinsertar y tratar de sacar adelante a seres humanos, porque en ese sentido todos somos seres humanos. Pues muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todas las personas que tuvieron acompañar esta entrevista. Ya saben, que quiere saber un poquito más, involucrarse en esa obra increíble con súper potencial. Está aquí abajo el enlace de compra, La cárcel en carne viva de Juan Viedma Martínez. Un beso y un abrazo psicológico a todos y a todas que estuvieron hoy. Nada, Juan, te paso la palabra para que te puedas despedir. Bueno, pues a aquellos que puedan ser futuros lectores del libro, el libro no les va a defraudar. Vuelvo a repetir que no voy con ninguna intención de eso, de prepotencia en cuanto o de buscar un lucro a través del libro, sino al contrario, de transmitir una experiencia que yo he vivido para que se conozca de una manera más honesta lo que es el ámbito carcelario. Yo creo que de la lectura de este libro es, para mí es indudable que la sociedad o aquellos que lo lean evidentemente sacarán unas conclusiones diferentes a las que puedan obtener sin haberlo leído, es decir, dejándose llevar por lo que la escasa o manipulada información que se da respecto de centros penitenciarios, de procedimientos judiciales y de las consecuencias que derivan de ello. O sea, agradecerles de antemano a los futuros lectores, pues el que tengan entre sus manos este libro. Pues muchas gracias, principalmente a ti, Juan, y hasta luego. Chao, chao. Gracias, Esteban.